Señor, alabaré. Oh, aleluya. Muy buenas tardes, amados que están sintonizándonos a través de la Radio Salem, de este video que estamos tratando de hacer en esta hermosa y bella tarde. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a tratar acerca de lo que dice este libro maravilloso, la palabra de Dios. Aleluya. Aquí está el tetragramatón. La palabra de Dios dice que Yod-Hei Bat-Hei, se perdió el nombre del Señor, pero Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es Dios. Él es el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios Altísimo. Y en esta tarde vamos entonces en este programa en la Senda de Cristo a tratar un tema acerca de los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Quién representa el reino de Dios y quién representa al reino de las tinieblas? En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, vamos a buscar a Mateo capítulo 28. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, en el verso 16. Habla acerca de la gran comisión. 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, había resucitado de los muertos. Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que se nos ha ordenado a nosotros los cristianos, a hablar acerca del reino de Dios, el reino de los cielos, el cual está representado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor, todo poder. ¿Quién es Jesús? En Mateo capítulo 4 vemos que hay un hecho que ocurrió después que Jesús fue bautizado. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces dice que se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Fíjese usted, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios quiere que sepamos está en este libro, la palabra de Dios. La serpiente de Edén, Satanás, es terco, quiere hacer dudar a toda persona. Aquí le oímos decir: si tú eres hijo de Dios Altísimo, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, le dijo: obedéceme y dilo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo callar, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 4, en el verso 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, los reinos, porque a mí me han sido dados,
¿Qué le parece? ¿Quién se los daría? Pero bueno, Él se los abroga para Él. Porque Él mostró al Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si postrado me adorares, fíjense que Él está pidiendo adoración, no solamente de Jesús. Ahí dice que le dijo a Jesús, todos los reinos te daré, pero eso sí, póstrate, adórame, ámame, alábame. Pero Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién vamos a servir? Al Señor nuestro Dios. Solo a Él servirás. ¿Y usted a quién piensa servir? Jesús dice, vete Satanás. Entonces el diablo le dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Se da cuenta usted que haya entonces un reino donde hay ángeles? Los ángeles son reales. Así como el ángel de la maldad y de las tinieblas, la serpiente antigua, se apareció a Jesús, también vinieron ángeles del cielo, los ángeles que están en la presencia de Dios y servían al Hijo de Dios. Y el diablo le dejó entonces por algún tiempo. Este encuentro con Satán y Jesús está relatado en el capítulo 4 del libro de San Mateo. Sin embargo, también se encuentra en Marcos capítulo 1 del 12 al 13 y Lucas capítulo 4 del 1 al 13. Están en 3 evangelios. Esta operación que Satanás hizo en la tierra tratando de confundir al Hijo de Dios, a Jesús, el Salvador. Porque dijo Jesús, el que en mí cree tiene vida eterna. De esta manera comenzó Jesús su ministerio, predicando su evangelio del reino para la salvación. ¿La salvación de quién? De las almas. La salvación de usted y la salvación mía. La salvación de todo el género humano. En el evangelio de San Mateo capítulo 3, aquí Jesús tuvo una revelación del cielo. Cuando Jesús vino de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado, después de que él fue bautizado, salió y oró. Y los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, sobre Jesús. Y se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el verso 17 de San Mateo capítulo 3, 17 dice, hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hacemos bien en oír su voz, en oír su palabra, porque Él es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Dios Padre acerca de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, vemos que Satanás pone en duda quién es Jesús. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Estamos hablando de Mateo capítulo 16. Vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Verso 13. Y le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Porque Él se hizo llamar el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Entonces en el verso 16 dice que Pedro, Simón Pedro, respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, apóstol de Jesucristo, respondió: tú eres el Hijo del Dios vivo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente. ¿Y usted, quién cree usted que es Jesús? En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 8, Jesús entonces viene a la región de los Gadarenos, en Gadara, una región de Gadara al lado del mar de Genesaret, también lo llaman de Galilea, tiene varios nombres ese mar. Al llegar a la tierra de Gadara, vino a él un hombre endemoniado. Dice que este hombre endemoniado salía de los sepulcros, feroz en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En Lucas dice que lo ataban con cadenas, lo amarraban con cadenas y las cadenas parecían papelillos, los destrozaban. Los hombres, para poderlo atar, tenían que venir muchas personas y era a veces que podían atarlo, porque era feroz. Por allí no podía pasar nadie por ese camino, dice Mateo. Y entonces, al ver a Jesús, vino a su encuentro el endemoniado desde los sepulcros, clamando a gran voz, y le decía a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, Hijo del Dios Altísimo? Qué cosa, ¿no? Satanás no reconoció al Señor en el capítulo 4 del libro de Mateo, cuando comenzó su ministerio. Sin embargo, ya había pasado cierto tiempo y él viene a Gadara. Pero un endemoniado, un hombre atormentado por el demonio, que estaba poseído, le reconoce por su nombre y lo llama Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y entonces Jesús le ordenaba que saliese ese hombre. Así es que Jesús le decía al demonio: sal de ese hombre, sal de él. Pero el demonio no quería salir. El demonio siempre trata de engañar a las personas, porque él es rebelde, terco y padre de mentira. Te engaña y te hace enemigo de Dios. Por hacerte enemigo de Dios, él se mete dentro de ti y te hace entonces hacer su voluntad. En Lucas capítulo 8, vamos a ir a Lucas en el capítulo 8, vamos a seguir leyendo acerca de este personaje. En el verso, vamos a ver, Lucas capítulo 8, en el verso 26, cuando Jesús arriba a la tierra de los Gadarenos, dice Lucas, que al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio hacia los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión, legión, 2000 demonios en un solo hombre. Pero ellos reconocieron a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Jesús, cuando le pregunta: ¿quién eres tú?, él le dice: Legión, porque somos muchos demonios y hemos entrado en este hombre. Ellos le rogaban que no los mandase al abismo. Fíjese usted, no querían ir al infierno. ¿Por qué no quieren ir al infierno? Porque cuando los demonios son echados al infierno no pueden salir más.
Pero ellos se querían quedar en la región, y esto le rogaban al Señor, que no los mandase al abismo, sino que le dejaran en la región, como dice allá en el libro de Mateo, capítulo 8. Había allí cerca un hato de cerdos, aproximadamente unos 200 cerdos, y ellos le pedían al Señor que los dejase ir a los cerdos, lo cual Él les dio permiso, y ellos, salidos del hombre, impelidos del hombre, se fueron sobre los cerdos, y los animales no sé qué les pasó, se volvieron locos. Corrieron hacia el mar y se despeñaron. Dicen que cayeron al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron al pueblo, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos acerca de lo que había pasado. El pueblo salió a ver qué había acontecido. Aquí Jesús le pregunta, en Marcos 5 también le pregunta, ¿quién eres tú? Y él le dice, Legión, porque somos muchos. Déjanos ir a los cerdos. Van a los cerdos corren, caen al agua, la gente corre al pueblo asustada, y viene una gran multitud ahora. ¿Dónde está Jesús? Y los que cuidaban a los cerdos corrieron a la ciudad, dieron aviso de lo que había sucedido. Sale la gente a ver lo acontecido, y en San Marcos capítulo 5 dice que ellos viniendo vieron al hombre a los pies de Jesús. Estaba completamente en su cabal, ya no estaba loco. Y el atormentado por el demonio, sentado, vestido en su juicio cabal, ya no andaba desnudo, ya no estaba loco, estaba en su cuerdo y en su propio juicio. Juicio cabal, dice. Y el hombre le rogaba al Señor que quería incorporársele, pero Jesús le dijo, no, ve más bien a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo que Dios había hecho con él. Si usted duda que Jesús es Dios, aquí está la respuesta. Porque Jesús le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero el hombre, ¿a quién estaba viendo? A Jesús, al Hijo de Dios, al Hijo del Dios Altísimo, al que el demonio había declarado, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sin embargo, hay gente que no reconocen a Jesús. Si a tu casa llega Jesús y te dice, déjame entrar en tu corazón, ¿qué le diría a usted? Si el Hijo de Dios Altísimo llega a su corazón, a su casa, y le pide entrar a su vivienda, a su vida, ¿qué le diría a usted? ¿Lo piensa rechazar o lo recibe? Los gadarenos lo echaron de su región, como dice allá en Mateo 8:34. En Mateo capítulo 10, Jesús da instrucciones a sus discípulos. Mateo capítulo 10. Vamos a ver qué es lo que hace el Señor en el verso 5 del capítulo 10. Entonces dice que Jesús dio instrucciones a sus discípulos y los envió a los 12 y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Y yendo por el camino, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Jesús, Dios, da dones a los hombres. ¿Qué le parece a usted? Que Jesús da dones a los hombres para echar fuera a Satanás. Porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Pero si usted no tiene a Jesús en el corazón y usted no es hijo de Dios, usted no podrá echar al diablo. Usted podrá ser un exorcista, usted podrá ser un brujo, usted podrá ser un hechicero. El diablo no echa al diablo. El diablo es alguien que es imitador de Dios y se hace pasar por Dios. Y cree usted que ha echado al diablo, pero lo que usted está haciendo es cambiando un espíritu por otro. Cuando usted no conoce a Jesús, el diablo no se va. Pero cuando usted conoce a Jesús, el diablo se tiene que ir porque Él dio una orden: echad fuera demonios en mi nombre. Es en el nombre de Jesús, no es en el nombre mío, ni en el nombre del fulano, ni en el nombre de su pastor o su denominación o iglesia. No, no, no. Es en el nombre majestuoso de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo podrán ser echados fuera los demonios, como dice la palabra. Pregunto ahora, ¿será que Jesucristo ya no hace milagros el día de hoy? ¿Estará aún el mandamiento de Dios vigente? ¿Qué piensa usted? ¿Hay que buscar a un exorcista para que eche a Satanás? Un exorcista. ¿Usted cree que el diablo puede echar al diablo fuera? ¿Satanás echará fuera a Satanás? Si eso hace, su reino está dividido. Sin embargo, él tiene su reino bastante cohesionado. Pero hay alguien que no permite que él haga la suya sobre el planeta Tierra y se llama el pueblo de Dios. El pueblo cristiano evangélico que ama al Señor. Satanás no puede hacer todavía lo que él quiere hasta que no llegue el momento en que el pueblo de Dios sea sacado de la tierra, cuando Jesús lleve a su pueblo a la gran cena de las bodas del Cordero. Después él tomará el mando completamente sobre la faz de la tierra. Pero por ahora está vigente el mandamiento, porque Jesús dio instrucción a sus discípulos y los envió a predicar diciendo: el reino de Dios se ha acercado, así como estamos predicando en este día. Y dijo Jesús de Nazaret: en mi nombre. No es con madera, con una cruz, no es con un papel, no es con un muñequito, no es con una carta de recomendación, no es con el nombre mío, ni en el nombre de otra persona, ni en el nombre de una mujer, ni el nombre de un animal. Es en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y entonces Jesús dice: en mi nombre, porque Él lo dijo y lo enseñó y lo dejó establecido. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, y en mi nombre, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús, Dios, da dones a los hombres. Eso está vigente el día de hoy. Jesucristo, Hijo de Dios, allá en San Juan capítulo 10, vamos a ver en San Juan capítulo 10, dice en el capítulo 10 que Jesús volvió a decirles a los discípulos: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Capítulo 10. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 7. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Espero que las ovejas que estamos hoy día sobre la faz de la tierra sigamos oyendo la voz del Salvador y que sigamos creyendo en su palabra, en su amor y en su misericordia, en su poder, que está vigente el día de hoy. Dijo Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el verso 10 dice acerca de aquel a quien nosotros en su nombre vamos a echar fuera, Satanás: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el libro de San Juan, capítulo 14, en el verso número 1, Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos de la siguiente manera. Y les hace: ¿creéis en Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Entonces, si ustedes creen en Dios, les vuelve a decir: creed también en mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está en el capítulo 14, en el verso 6. ¿Se acuerda que yo les hablé que cuando Él se bautizó vino una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y a Él debemos escuchar y oír? Bueno, en el capítulo 17 del libro de San Mateo, Jesús habló a los discípulos Pedro, Juan y Jacobo y los llevó a un monte alto, y allí, en su presencia, Jesús se transfiguró y se hicieron sus ropas tan blancas como la nieve, blancas como la luz, y su rostro resplandeció como el sol. Se le aparecieron al Señor Moisés y Elías. Hablamos de San Mateo capítulo 17, verso 4. Moisés y Elías se aparecen a Jesús y hablaban con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, a Pedro, Juan, Jacobo y a Jesús y a los dos testigos, Moisés y Elías. Y mientras ellos hablaban, la nube les cubrió, una nube resplandeciente, una nube de luz. Y desde la nube, una voz desde la nube que decía, con voz de trueno potente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Oigamos la voz de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 4, capítulo 4, en las bodas de Canaán. Cuando Jesús estuvo en las bodas de Canaán, creo que es el capítulo 4, vamos a ver. Veamos aquí. No, en el capítulo 2, las bodas de Canaán, capítulo 2. Allí había una boda y se acabó el vino. Y cuando se acabó el vino, los sirvientes vinieron a María, madre de Jesús, sin saber ellos lo que podía ocurrir cuando hablaran con ella. El maestresala no sabía que se había terminado el vino y Jesús estaba en la boda invitado, su madre estaba allí. Vinieron los sirvientes o los mesoneros y le dijeron: se acabó el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús vino a él y le dijo: hijo, no tienen vino. Y en el verso 6 dice de Juan capítulo 2, verso 6, en el verso 5, la madre de Jesús vino a Jesús y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verso 4. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Ella se alejó y fue a los sirvientes y les dijo: vayan a mi hijo, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y entonces Jesús les dijo: llenad las tinajas. Y cuando fueron llenas, Jesús les dijo: saquen ahora una muestra, llévenla al maestresala. Y ellos la llevaron, y cuando este hombre la probó, el vino, él dijo, sin saber de dónde lo habían sacado y cómo había sucedido: este es el vino más sabroso que yo he tomado en toda mi vida, de buena calidad. En toda fiesta siempre sirven el
mejor vino al principio, pero ustedes han servido el mejor vino al final. Lo cierto es que Jesús no hizo caso de María, y María dijo: vayan donde mi hijo. ¿Y usted dónde piensa ir? ¿A Jesús o a María para pedirle? Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Hijo glorifique al Padre. Así es que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque Dios da dones a los hombres. Cree en Jesucristo, Él es Dios. El que cree en Él no será avergonzado. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bienaventurados los que en Él confían, y echarán fuera al demonio, como dice Santiago 4:7. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero resistamos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, en el nombre prodigioso del Hijo del Dios vivo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo renuncio a Satanás y a toda obra de tiniebla, idolatría y brujería. Te recibo a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Salva mi alma y anota mi nombre en tu libro, en el libro de la vida del Cordero. Amén. Si has hecho esta confesión de fe, has pasado de muerte a vida. Ahora Jesús es el Señor de tu alma. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan capítulo 14, verso 1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy y preparo moradas para todos los que me aman. Iré y vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la palabra del Señor. Si amamos a Jesús, debemos hacer su voluntad. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 19 al 20, Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Puedes recibir este video a través de YouTube, Edixon González. Procura escribirlo tal como está allí para que puedas ver nuestros videos en la web. Dios te bendiga, Dios te guarde y que pases un feliz día.